Bueno, primero, como aviso previo, si oye ruidos o voces que interfieran con el vídeo, no les preste atención. Hemos explicado en otros vídeos cómo a través del proceso llamado Gang-Stalking hemos tomado conciencia de que la realidad está microscópicamente prefabricada a cada instante. Es decir, está artificialmente sintetizada y no fluye neutralmente de manera espontánea y aleatoria. Hemos visto cómo los seres humanos, al igual que los demás seres vivos, no somos más que parte de esta realidad microscópicamente fabricada. Esta es la verdadera naturaleza de lo que nosotros percibimos equivocadamente como vida biológica. Por tanto, los seres humanos carecemos realmente de cualquier autonomía intelectual o emocional, aunque no seamos conscientes, todos nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones, desarrollos intelectuales, hasta cualquiera de nuestras reacciones espontáneas, gestos o movimientos están en realidad sintetizados artificialmente. Todas nuestras opiniones, valoraciones, preferencias y todas nuestras relaciones sociales, ya sean de amistad, sentimentales o en el campo profesional, están también artificialmente prefabricadas a un nivel microscópico. Es decir, no se trata de manipulación ni de control mental, pues ello implicaría la existencia previa de una mente independiente que posteriormente es manipulada. De lo que estamos hablando aquí es de fabricación del comportamiento y de las actitudes y pensamientos de los hombres desde cero, desde el inicio, a través de un mecanismo de fabricación de la realidad que a día de hoy todavía no hemos sido capaces de descifrar en términos científicos. Por tanto, la vida de cada persona, con todos sus acontecimientos, hasta el más nimio, está microscópicamente preestablecida, ¿vale? No existe la libre voluntad, aunque nuestra percepción nos diga lo contrario. No existen los accidentes, las casualidades o los errores, ¿de acuerdo? Así es como se han prefabricado artificialmente siempre los llamados líderes carismáticos, una minoría de individuos exitosos, ya sea en el campo de la política, los negocios, en el campo científico o, por ejemplo, en el artístico, que nos son presentados siempre como individuos geniales, con gran talento e inteligencia o con carisma para las relaciones sociales y el liderazgo. Por otro lado, también miles de personas acaban viviendo en la miseria, desacreditados y excluidos por la sociedad, considerados inútiles o vagos, inconscientes, todas estas personas fracasadas, de que toda su vida ha sido microscópicamente fabricada negativamente de manera artificial, ¿vale? Luego vemos como el éxito y el fracaso en realidad no existen y los seres humanos no tenemos realmente ninguna capacidad de control sobre nuestras propias vidas. Hemos visto como la ciencia médica siempre ha desconocido esta verdadera naturaleza de la vida biológica, ¿de acuerdo? Y se ha comportado como un elefante dentro de una cacharrería dando palos de ciego en su incesante búsqueda de las causas de las enfermedades y utilizando frecuentemente tratamientos equivocados y agresivos que han causado más daño que beneficio. Es decir, la medicina siempre ha buscado la causa de las enfermedades en el rango biológico y así es como continuamente ha llegado a conclusiones erróneas y a tratamientos erróneos. Las enfermedades se generan, como ya hemos dicho, desde este mecanismo de fabricación de realidad subatómico, que opera a nivel, opera a nivel subatómico, es decir, fuera del rango biológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la epilepsia es una enfermedad que se genera desde este mecanismo subatómico de fabricación de la realidad y no tiene ninguna causa basada en la alteración orgánica del cerebro, ¿de acuerdo? Y por tanto no tiene ningún sentido y es una barbaridad tratarla con medicación que afecte al cerebro a nivel orgánico. Es decir, toda nuestra actividad orgánica cerebral está artificialmente fabricada desde un nivel subatómico y así es como se generan artificialmente estas llamadas crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Sin que exista ninguna alteración o patología orgánica en el cerebro de los epilépticos. Por tanto, la epilepsia no es una enfermedad. Si entendemos la palabra enfermedad
como una modificación patológica del tejido orgánico. Es decir, muchas de las llamadas enfermedades que son generadas desde este mecanismo subatómico de fabricación de la realidad no se manifiestan a nivel biológico, Otras sí, pero muchas no se manifiestan a nivel biológico, no presentan síntomas de alteración de los tejidos orgánicos, ¿de acuerdo? Aunque la medicina siempre haga especulaciones y llegue a conclusiones socorridas y erróneas sobre la etiología de estos síntomas, Lo mismo sucede, por ejemplo, con las muertes súbitas, Personas que caen fulminadas muertas sin que exista ninguna causa o alteración orgánica que lo justifique. De nuevo nos encontramos ante el mismo caso de mecanismo encubierto de fabricación de realidad, ¿de acuerdo? Hemos visto que para encubrir y desacreditar la existencia de este mecanismo de fabricación de realidad se utiliza el llamado creacionismo y se lo vincula con el fanatismo religioso, es decir, se crea una caricatura para desacreditar y encubrir la existencia de este mecanismo de fabricación de realidad, Otras formas de encubrimiento y desacreditación es hablar de espíritus malignos, ovnis, extraterrestres, Satanás, el demonio, masonería, elitismo, etcétera, etcétera. En otro vídeo hablaré de todos estos mecanismos de encubrimiento mediante la fabricación de versiones disparatadas, distorsionadas y fantasiosas, ¿de acuerdo? El caso más grotesco de manipulación de la medicina es el fraude de la psiquiatría, ¿de acuerdo? No se puede entender correctamente por qué este fraude de la psiquiatría surgió hace más de un siglo y posteriormente se expandió enormemente infiltrando las instituciones del Estado con absoluta impunidad si no se conoce el proceso llamado gang stalking y el mecanismo de fabricación permanente de realidad que lleva asociado, ¿de acuerdo? Es decir, mediante este mecanismo de fabricación de realidad se puede hacer que cualquier persona tenga un comportamiento irregular o una actitud fuera de lo normal, o tenga fobias o adicciones, o haga o diga cosas extravagantes, o alterar su estado de ánimo para que esté muy alegre o triste o agresivo, etcétera, etcétera, y sea así considerado como un enfermo mental, ¿de acuerdo? Vemos pues como una vez más estamos ante un proceso de fabricación de realidad que no se manifiesta a nivel biológico, a nivel de alguna alteración patológica del tejido cerebral, ¿de acuerdo? Pero la psiquiatría busca ilusoriamente alguna causa orgánica a nivel cerebral que justifique estos comportamientos y alteraciones de ánimo, para poder llamar enfermedad a unos síntomas que en realidad, ya digo, no son ninguna enfermedad, Por eso es que además en la mayoría de los casos, además, el fraude de la psiquiatría funciona mediante la manipulación no de la víctima, sino del subconsciente de los psiquiatras y de las personas que rodean a la víctima, incluidos familiares, Es decir, es la manipulación de los psiquiatras y de los familiares que rodean a la víctima, no de la víctima, para que crean sin ningún fundamento que una persona totalmente sana está enferma. Es decir, todas las personas que caen atrapadas en el fraude de la psiquiatría son personas normales que en realidad son target individuals. Es un proceso donde lo que se hace es manipular encubiertamente el comportamiento y las creencias de las personas que rodean a la víctima, incluido el psiquiatra. Por eso yo no recomiendo nunca que un target individual de gang stalking se someta a una intervención quirúrgica, pase por quirófano, porque el médico lo va a someter a las peores negligencias, dañando gravemente su salud. Lo mismo ocurre con los dentistas cuando un target individual se pone en manos de un dentista, ¿de acuerdo? Bueno, por tanto, las personas afectadas por epilepsia son en realidad una variante de target individuals y por ello reciben doble castigo, siempre doble castigo. Por un lado, se les fabrican los síntomas de la epilepsia a través de este mecanismo de fabricación de realidad y por otro, se utiliza a la medicina para someterlos a tratamientos dañinos y estigmatizarlos como enfermos y someterlos a punciones, etcétera, etcétera.
Recuerdo que el cerebro humano no es un órgano que genera por sí mismo inteligencia o memoria, ¿de acuerdo? La actividad cerebral de cada persona es solo la manifestación a nivel biológico de esta permanente y microscópica fabricación de realidad. Es decir, el cerebro es solo el programa de software pero el microprocesador, el microchip de memoria e inteligencia no está en el tejido cerebral, ¿de acuerdo? La actividad cerebral es solo realidad fabricada a cada instante, ¿de acuerdo? Por tanto, la inteligencia o la memoria no tienen nada que ver con la morfología del cerebro, ¿de acuerdo? Ni con su peso, ni con su forma, ni con sus estrías, ni tiene nada que ver con la genética, y el llamado coeficiente de inteligencia tampoco depende de los tejidos orgánicos del cerebro ni de la forma del cerebro, ¿de acuerdo? Luego el ser humano no existe en los términos biológicos y humanísticos en que estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, ya sé que es el fin del sueño humanista y esto cuesta bastante de asimilar. Es como si en la Edad Media dijeras que la Tierra es redonda, decir esto, y no plana, decir una barbaridad, o que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Es decir, si dices eso, en la Edad Media eras considerado inmediatamente un ser maligno, un loco endemoniado, y se te quemaría vivo en la hoguera, era lo que ocurría, Pues lo mismo sucede hoy si dices que la realidad del mundo en que vivimos no fluye aleatoriamente y está artificialmente fabricada, incluyendo todas las funciones vitales y orgánicas de los seres humanos. ¿De acuerdo? Este concepto de que se está usando la medicina para que inconscientemente cause daño y perjuicio a los pacientes es muy difícil de entender para un médico, ¿de acuerdo? Constantemente se están alterando los resultados estadísticos de las investigaciones científicas y médicas para que tratamientos ineficaces y perjudiciales o inútiles den resultados positivos, dando la impresión de que se ha dado con la solución a una de estas patologías. Esto se hace, como ya digo, mediante este proceso de fabricación de realidad, y así es como la medicina cada año aprueba muchos tratamientos y medicación sin ser consciente de que son en realidad perjudiciales para la salud. Por ello es que resulta un peligro que la administración sanitaria esté gestionada por funcionarios que desconozcan los conceptos de gang stalking, de target individual, y desconozcan este mecanismo encubierto de fabricación de síntomas patológicos en el cuerpo humano a través de la fabricación de realidad, a través del mecanismo de fabricación de realidad, ya descrito aquí. Tras inducir artificialmente mediante este proceso de fabricación de realidad unos síntomas en cualquier persona, la medicina está siendo inconscientemente usada y manipulada para llegar a conclusiones erróneas en sus investigaciones y para aplicar tratamientos y medicación perjudicial y dolorosa a estas personas, que son en realidad target individuals. Ya hemos dicho que el caso más grotesco es el de la psiquiatría, donde para colmo, en la mayoría de los casos, ni siquiera se inducen comportamientos o conductas alteradas en la víctima, sino, lo que decía antes, lo que se hace es manipular las creencias del propio psiquiatra y de los propios familiares para que cataloguen a una persona totalmente normal como un enfermo. Es decir, la psiquiatría te hace el abrazo del oso, La psiquiatría te hace el abrazo del oso, con la excusa de que te va a ayudar. Primero te estigmatiza como enfermo cuando la persona está totalmente sana, y después te somete a tortura y perjuicio con sus tratamientos psiquiátricos inútiles y agresivos. Es decir, la psiquiatría no sabe que está siendo inconscientemente utilizada como un instrumento de tortura y estigmatización por este mecanismo de fabricación artificial de realidad.